En las cumbres andinas, donde el aire es delgado y el sol parece más cercano, crece una planta de hojas pequeñas y verdes que durante milenios fue símbolo de respeto, energía y comunión espiritual. Los pueblos originarios del Perú, Bolivia y Colombia la conocían como cuca, la hoja sagrada de los Andes. Hoy, ese mismo arbusto coca se asocia a una de las drogas más poderosas y controvertidas del planeta, la cocaína. Su historia es una parábola de contradicciones humanas. De planta divina a polvo maldito, de medicina a mercancía, de alivio a adicción. Un relato que atraviesa siglos, imperios, guerras y fronteras invisibles. Mucho antes de que los europeos pisaran América, los pueblos andinos ya mascaban hojas de coca. Era un acto ritual, medicinal y cotidiano. Las hojas se mezclaban con cal o ceniza para liberar los alcaloides naturales de la planta, que reducían la fatiga, el hambre y el mal de altura. En el imperio incaico, la coca tenía un valor casi sagrado. Solo los nobles, sacerdotes y mensajeros podían usarla libremente. Las crónicas coloniales españolas, como las del padre Cobo o Garcilaso de la Vega, describen cómo la coca acompañaba los sacrificios, las ceremonias y las tareas más duras. Pero cuando los conquistadores comprendieron que los indígenas podían trabajar más horas en las minas de Potosí si mascaban coca, su postura cambió. La hoja pasó de ser superstición pagana a recurso útil del imperio. El salto de la hoja al polvo comenzó en el siglo XIX, con la química europea. En 1859, el alemán Albert Niemann aisló por primera vez el alcaloide activo de la coca, al que llamó cocaína. Su descubrimiento coincidió con una época en la que la ciencia buscaba remedios milagrosos y la farmacología apenas conocía los límites de lo que hoy llamaríamos adicción. Pronto, la cocaína se convirtió en un ingrediente de moda. En 1863, el químico francés Angelo Mariani lanzó el Vin Mariani, un vino de Burdeos fortificado con extracto de coca. Figuras como la reina Victoria, el papa León XIII y Thomas Edison alababan sus efectos estimulantes. El joven neurólogo Sigmund Freud, fascinado por la sustancia, escribió en 1884 el ensayo Über Coca, donde defendía sus virtudes terapéuticas y afirmaba que curaba la depresión y la impotencia. Su entusiasmo, sin embargo, se desvaneció pronto al observar los efectos devastadores de la dependencia. Incluso John Pemberton, un farmacéutico de Atlanta, se inspiró en el vino de Mariani para crear una bebida que combinaba extracto de hoja de coca y nuez de cola, la Coca-Cola. En 1904, ante la creciente polémica, la empresa eliminó la cocaína de su fórmula, aunque siguió usando hojas de coca. A comienzos del siglo XX, la cocaína ya era un problema social en expansión. En Estados Unidos, se popularizó en círculos de jazz, prostíbulos y fábricas, donde se consumía como estimulante. Los titulares de los periódicos la vinculaban con violencia y degeneración moral, lo que llevó al gobierno estadounidense a incluirla en la Ley Harrison de 1914, el primer intento de control de drogas moderno. Sin embargo, la demanda no desapareció. Solo cambió de manos, de los farmacéuticos a los contrabandistas. Durante las décadas siguientes, el polvo blanco circuló en la clandestinidad, pero no fue hasta los años 70 que la cocaína resurgió como símbolo de estatus, poder y placer. Los años 70 y 80 marcaron el auge del negocio más rentable y violento de América Latina, el narcotráfico. La demanda explosiva de cocaína en Estados Unidos y Europa transformó regiones enteras de la Amazonía y los Andes. Colombia se convirtió en el epicentro del comercio mundial. En ciudades como Medellín y Cali, nacieron imperios criminales liderados por hombres que pasaron a la historia: Pablo Escobar, Carlos Leder, los hermanos Ochoa, los Rodríguez Orejuela. El cartel de Medellín, en su apogeo, generaba más de $20.000 millones al año. Sus aviones privados y submarinos transportaban toneladas de cocaína a Miami y Nueva York. Su violencia desató una guerra abierta contra el Estado colombiano, cobrando miles de vidas: ministros, jueces, policías, periodistas. El negocio, sin embargo, era demasiado lucrativo para desaparecer. Tras la caída de Escobar en 1993, el poder se fragmentó. Surgieron nuevos actores, carteles mexicanos como el de Sinaloa o Jalisco Nueva Generación, que pasaron a controlar las rutas hacia el norte. En el siglo XXI, la historia de la cocaína entró en una nueva fase. A pesar de décadas de políticas represivas, el cultivo de coca no ha desaparecido, solo se ha desplazado. Hoy, Colombia, Perú y Bolivia siguen siendo los principales productores,
pero la cadena del narcotráfico es global. Laboratorios clandestinos en selvas remotas refinan la pasta base, mientras puertos en Brasil, Ecuador o Venezuela sirven de salida hacia Europa y África Occidental. Paradójicamente, mientras el tráfico internacional se sofistica, el consumo también se ha diversificado. La cocaína ya no es solo la droga de los ricos o los clubes nocturnos. Es una sustancia omnipresente en todas las clases sociales, mezclada, adulterada, reciclada en formas como el crack o el bazuco. Y mientras tanto, los países productores enfrentan un dilema histórico. La hoja de coca sigue siendo, para millones de campesinos andinos, una fuente de subsistencia y una herencia cultural. La frontera entre lo sagrado y lo prohibido sigue difusa. La historia de la cocaína es la historia de la globalización misma. Una planta andina convertida en símbolo de poder occidental, un producto natural transformado por la química, el capital y la desesperación humana. Detrás del polvo blanco hay campesinos que cultivan por necesidad, narcos que amasan fortunas, políticos que miran hacia otro lado, y consumidores que buscan escapar, rendir más, o simplemente sentir. 5 siglos después de su llegada al viejo mundo, la cocaína sigue siendo el espejo más crudo de nuestras contradicciones. Un estimulante que promete euforia, pero que deja tras de sí una estela de violencia, desigualdad y fantasmas que ningún plan antidrogas ha logrado exorcizar.